Entre los protagonistas de la transformación del Japón de posguerra a la superpotencia económica que es hoy, hubo hombres que llevaron empresas de humildes comienzos hasta una posición de influencia mundial. Estos grandes empresarios hicieron historia y el relato de su camino al éxito nos ofrece lecciones para el presente y el futuro. En la sede central de la compañía eléctrica e industrial Matsushita en Osaka, se levanta una estatua de bronce de Konosuke Matsushita. A Matsushita le llevó apenas una generación hacer de su firma el fabricante líder de electrodomésticos en Japón. Con cada nuevo producto parecía anunciar el comienzo de una nueva etapa en la vida del pueblo japonés. A medida que crecía la economía, la cada vez mayor variedad de aparatos eléctricos mostraba de manera tangible los beneficios de la paz y la prosperidad. Konosuke Matsushita murió a los 94 años. En su larga vida pasó por muchos momentos difíciles. En Japón se le conoce como el dios de la administración, en parte por su habilidad para superar los problemas que se presentan en el camino al éxito empresarial. Se han escrito más de 100 libros sobre sus principios de manejo de compañías. Los negocios van de la mano de la sociedad. Así es como debemos pensar. Por eso uno crea y suministra nuevos productos. Y de ese modo estimula la demanda. Konosuke Matsushita nació en 1894. Fue el octavo hijo de un agricultor de relativamente buena posición en Wakayama, Japón del Oeste. Pero su padre sufrió grandes pérdidas en el mercado del arroz. Cuando Konosuke tenía apenas 9 años, tuvo que dejar la escuela primaria e ir a trabajar como aprendiz en la capital comercial de Japón, Osaka. Los tranvías acababan de ser inaugurados en Osaka y la electricidad comenzaba a establecer su presencia en la vida cotidiana. Matsushita sintió que la electricidad desempeñaría un importante papel en los años por venir. En 1910 ingresó como aprendiz a la compañía de luz eléctrica de Osaka. Comenzó a trabajar de técnico en una sección especializada en la instalación de aparatos de iluminación. Aún era un campo muy nuevo. El entusiasmo de Matsushita fue reconocido y lo ascendieron a inspector. En su tiempo libre estudiaba formas de mejorar los portalámparas. Presentó sus ideas a la empresa, pero no encontró respuesta. En 1918, a los 23 años, Matsushita fundó la compañía Matsushita de dispositivos de luz eléctrica. Así comenzó su vida de empresario que continuaría hasta después de cumplir los 70. Alquilaba una pequeña casa que funcionaba como vivienda y lugar de trabajo. Sus únicos empleados eran su esposa y el hermano menor de ella. Su primer producto fue un conector para portalámpara muy singular. El enchufe giraba evitando que el cable se enredara. El precio era un 30% menor que el de otros productos similares en el mercado y llovieron los pedidos. Su siguiente invención fue un portalámparas en horquilla. Era también un dispositivo muy práctico y tuvo aún más éxito que el primero. Para fin de año, Matsushita tenía más de 20 personas trabajando con él. Las ganancias que había obtenido con sus lámparas las invirtió en el desarrollo de nuevos productos. A continuación se interesó por las lámparas de bicicleta. Estaba convencido de que una lámpara de larga vida a pilas se vendería bien y se puso a trabajar en la idea. Después de experimentar con más de 100 prototipos, concibió esta lámpara tipo bala de cañón. Había introducido mejoras en una pila convencional, creando un revolucionario producto que podía funcionar más de 40 horas ininterrumpidas. Matsushita también tenía talento para la comercialización. Visitaba las tiendas entregando muestras de la nueva lámpara y demostrando él mismo las virtudes del producto. Sus esfuerzos dieron fruto y pronto se vio inundado de pedidos. Después lanzó una lámpara cuadrada. Fue un gran éxito, pues podía usarse no solo en la bicicleta, sino también como linterna de mano. Para este producto, Matsushita usó por primera vez la marca National. Lo hizo con la idea de que sus productos debían ser para uso de toda la nación.
Actualmente, la compañía eléctrica e industrial Matsushita tiene más de 500 filiales en todo el mundo y el grupo emplea unas 270,000 personas. Es una empresa integral de aparatos eléctricos y electrónicos que funciona a escala mundial. La política de la compañía es contribuir al crecimiento del país que la hospeda y cumplir sus requisitos desde la etapa de investigación y desarrollo hasta la de postventa, pasando por las de fabricación y comercialización. En 1929 se produjo el colapso de Wall Street y el mundo entró en la Gran Depresión. Muchos países fueron gravemente afectados, entre ellos Japón. En Osaka, un gran número de firmas se declararon en quiebra. Cundía el desempleo en todo el país. Las ventas de la compañía Matsushita caían en picada y la mercadería se acumulaba en los depósitos. Pero el presidente no abandonó su política administrativa basada en la armonía entre las ganancias comerciales y la justicia social. En esa época, el empleo de por vida aún era un concepto inusual en Japón. Pero Matsushita juró que no despediría a un solo empleado. Redujo la producción a la mitad y transfirió la mano de obra sobrante al sector de comercialización. Naturalmente, los empleados apoyaron esta iniciativa de todo corazón y en apenas 2 meses la firma fue capaz de liquidar sus existencias. Matsushita prometió a sus trabajadores que podrían permanecer en la compañía por el resto de sus vidas laborales. Esta política creó fuertes lazos entre la empresa y sus empleados. En 1931, el ejército imperial japonés dio la espalda al gobierno y lanzó una campaña militar en China, dando inicio a la guerra sino-japonesa. El militarismo estaba echando raíces en Japón. Obviamente eran tiempos difíciles, pero Matsushita tenía una clara visión de lo que su compañía al menos tenía que hacer. En mayo de 1932, Matsushita pronunció un apasionado discurso ante los 168 miembros de su cuerpo directivo. Dijo que su misión como fabricantes era ofrecer a la nación lo necesario para la vida, tan al alcance de la mano como el agua corriente. Afirmó que los productos debían ser tan baratos como fuera posible. Esto más tarde se conocería como su filosofía del agua corriente. Matsushita quería ofrecer productos realmente útiles y a un precio tal que cualquiera pudiera comprarlos. Los métodos que escogió fueron la producción en masa y la venta en grandes lotes. También inauguró un centro de capacitación de vendedores. Esta institución creó una conciencia de grupo y al mismo tiempo permitió a los empleados estudiar la filosofía de Matsushita y aprender a trabajar más efectivamente. Si hubiera tenido un cuerpo más fuerte, lo habría hecho todo yo mismo. Pero no era así. Y tuve que pedir a la gente que hiciera cosas por mí. Así aprendí lo importante que es confiar en la gente. Tuve que creer en los demás y hacer que trabajaran para mí. Ese fue uno de mis mayores logros. 3 años después de proclamar su filosofía administrativa, Matsushita cambió el nombre de la compañía al que posee actualmente, Compañía Eléctrica e Industrial Matsushita. Había unas 3.500 personas trabajando en la firma, que producía 600 productos diferentes. Su red de ventas se había expandido al extranjero. El 8 de diciembre de 1941, aviones de la Marina japonesa atacaron Pearl Harbor sin previo aviso. Era el comienzo de la Guerra del Pacífico. En el conflicto se vieron involucrados Estados Unidos, Gran Bretaña y los países y pueblos de Asia. Se estima que casi 19 millones de personas murieron en la región del Pacífico. La guerra dejó profundas cicatrices, sobre todo en los países de Asia. Japón sufrió graves pérdidas humanas y una tremenda devastación material.
En agosto de 1945, Japón aceptó los términos de la Declaración de Potsdam y se rindió incondicionalmente. La guerra había terminado, pero muchas de las ciudades de Japón habían sido consumidas por el fuego. La gente vivía en chozas improvisadas entre las ruinas. La economía japonesa había sido destruida por completo. La producción de las industrias minera y manufacturera había caído a 1/10 de su nivel previo a la guerra. Matsushita afirmó a sus empleados que la industria manufacturera sería la base de la recuperación del país y los exhortó a dedicar toda su energía a la reconstrucción. Pero había un gran obstáculo en el camino. La sede aliada identificó la empresa de Matsushita como Zaibatsu, o conglomerado comercial. Todos sus bienes fueron inmovilizados. Matsushita presentó una queja personal ante las fuerzas de ocupación afirmando que su compañía no era un Zaibatsu, pero su apelación fue rechazada y en 1946 fue expulsado oficialmente del servicio público. Por esta causa, en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, Matsushita no pudo desempeñar un papel directo como industrial en la recuperación del país, pero esto no le impidió contribuir de otra manera. Fundó PHP, el Movimiento por la Paz y la Felicidad a través de la Prosperidad. Como su nombre lo indica, PHP encarnaba lo que Matsushita había tratado de lograr por tanto tiempo en la administración de su empresa. PHP ayudó a formar la base de la reputación de Matsushita como filósofo, además de su faceta más conocida de hombre de negocios. Hacia fines de 1946, la sede aliada recibió una solicitud de trabajadores de Matsushita pidiendo que se levantara la prohibición. Eran miembros de lo que pronto se convertiría en el sindicato de la compañía. El crecimiento de Matsushita se debió al liderazgo de Konosuke. Todos nos sentíamos de este modo. Cada empleado en la oficina, cada obrero en la fábrica. Japón se reincorporó formalmente a la sociedad internacional con la firma del Tratado de Paz de San Francisco en 1951. Ese mismo año, Matsushita hizo un viaje a Europa y Estados Unidos. Quería observar métodos administrativos desde un punto de vista global e introducir tecnología extranjera. El año siguiente, Matsushita firmó un importante acuerdo de cooperación tecnológica. Lo hizo con la compañía holandesa Philips. Philips era una empresa muy grande y famosa. Nosotros éramos una pequeña compañía en un país que había perdido la guerra. Había una gran diferencia y las negociaciones fueron difíciles. El acuerdo requería la inversión de más de 600 millones de yenes. En aquellos tiempos, el capital de Matsushita era de apenas 500 millones. El presidente logró cubrir la diferencia con la ayuda del Banco de Japón y otros dispuestos a prestarle los fondos necesarios. Philips era una de las principales firmas del mundo. El pacto ofreció a Matsushita acceso a los últimos avances en tecnología electrónica, como la válvula de vacío y el tubo de rayos catódicos. La firma logró tomar prestada una suma superior a su capital. Ese fue un gran paso hacia su recuperación. Después la empresa creció y creció, todo en base a la electrónica. En el pasado, muchos elementos de uso hogareño estaban sujetos a un impuesto a los artículos de lujo, pero en esta época el gravamen fue abolido. El sistema de salarios mensuales comenzaba a establecerse y en los hogares aparecía una variedad cada vez mayor de aparatos eléctricos. Lo que causaba más interés en el público era la televisión. Desde su viaje a Occidente, Matsushita estaba convencido de que la era de la televisión se aproximaba rápidamente. Ya había ordenado a su compañía que trabajara en el desarrollo de televisores, pero la empresa dependía de las importaciones para la mayoría de los componentes y estaba muy lejos de su objetivo de producción en masa. El punto clave para difundir la televisión era bajar los costos. La sociedad con Philips permitió a Matsushita comenzar a fabricar tubos de rayos catódicos en sus propias plantas. El costo se redujo gradualmente, pero el televisor seguía estando fuera del alcance de la mayoría de los hogares.
Nuestro fundador pensaba que si los televisores fueran más baratos, se venderían. Lo recuerdo diciendo que un 10% no sería suficiente. Nos exhortó a reducir el precio a la mitad. En 1958, Matsushita introdujo el cableado impreso y comenzó la producción en masa de gabinetes para televisor y diversos componentes. La compañía logró fabricar un televisor con un precio de venta al público por debajo de los 70,000 yenes. Para el oficinista común, eso equivalía a 2 meses de sueldo. Japón se embarcaba en un periodo de gran crecimiento económico. Un informe del gobierno sobre la economía declaró que Japón había superado la era de posguerra. La demanda de electrodomésticos como televisores, lavadoras y refrigeradores aumentó vertiginosamente. El sector registraba un crecimiento anual cercano al 30%. Los ingresos anuales de Matsushita superaban los 100,000 millones de yenes. Se había convertido en una de las principales compañías de Japón. Complejos petroquímicos surgían en todo Japón, fabricados casi sin reparar en los posibles daños al medio ambiente. Fue también la época de un gran boom de las diversiones frívolas, descrito por algunos como la transformación de 100 millones de personas en idiotas. Matsushita había ocupado por varios años el primer puesto en la lista de los japoneses con mayores ingresos. Apareció en la revista Time, que lo comparó con Henry Ford, y en 1961, en la cumbre de su carrera, dejó el puesto de presidente de la empresa y se convirtió en su director honorario. Este es el Shinshin-an, usado actualmente como casa de huéspedes de la firma. Después de retirarse de la administración directa de su empresa, Matsushita dedicó una vez más su tiempo al movimiento PHP. Concentró su atención en las relaciones entre el Estado y el pueblo. En un informe publicado en esa época, Matsushita reprendió a Japón por regodearse en el fenómeno de alto crecimiento económico. 1964. La introducción del tren bala y los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos juegos representaron un importante hito en el progreso de Japón, pero no eran garantía de estabilidad económica. Otra recesión amenazaba en el horizonte. El mercado de electrodomésticos comenzó a flaquear. El efecto sobre las ventas fue grave. Matsushita enfrentó caída en ventas. Era su primera crisis desde el fin de la guerra. En julio de 1964, y otros representantes de las compañías de ventas y mayoristas de Matsushita fueron invitados a una importante conferencia. En esa época se había generalizado la práctica de cortar precios para renovar el inventario, pero esta costumbre, combinada con las pérdidas operativas en la sede central, comenzaba a tener un grave efecto sobre algunas de las firmas subsidiarias y mayoristas de Matsushita. Había demasiadas empresas de venta y mayoristas en cada zona y los agentes que llegaban de otras regiones a ofrecer menores precios agravaban la situación. Matsushita subrayó que manejar una compañía es algo realmente difícil. Tan difícil, en efecto, que él había llegado a orinar sangre. Tal era el estrés que había sufrido. Nos preguntó si había sido tan difícil también para nosotros. Matsushita pasó 3 días, más de 13 horas en total, escuchando las quejas y los pedidos de cada compañía de ventas y cada mayorista en la conferencia. El último día, Matsushita admitió que la empresa había tenido la culpa y pidió perdón. Después, con lágrimas en los ojos, rogó a todos los presentes que lo ayudaran a reconstruir la compañía. Yo también terminé llorando. Por un momento me quedé ahí sentado, cabizbajo. Aún recuerdo esos momentos. Sé que seguirán conmigo por el resto de mi vida.
Me considero muy afortunado de haber estado ahí, haber experimentado esa conexión con él. Es un recuerdo muy querido. La conferencia terminó y Matsushita prometió una vez más trabajar junto a toda esa gente sin la cual se hubiera destruido la base de ventas en masa de la firma. Entregó a cada participante un souvenir inscrito con las palabras "Juntos vivimos y juntos progresamos". El mes próximo, Matsushita volvió al frente de batalla. Se convirtió en titular activo de los negocios de la empresa, conservando el puesto de director honorario. En base a los resultados de la conferencia, anunció cambios radicales en el sistema de venta. A partir de entonces, habría solo una empresa de ventas en cada distrito, y solo se le permitiría proveer mercadería a minoristas en su propia zona. Matsushita pensaba que estos cambios eliminarían la confusión. Matsushita explicó la nueva política a los vendedores mayoristas y minoristas. Las tiendas se habían visto involucradas en la feroz batalla que libraban las compañías de venta. Matsushita había enmendado el sistema, ahora quería que los minoristas lo hicieran funcionar. Habían pasado 20 años desde el fin de la guerra, y las exportaciones de autos y electrodomésticos japoneses aumentaban rápidamente. Cuando las medidas introducidas en el sistema de venta comenzaban a surtir efecto, la empresa enfrentó un nuevo problema. Matsushita y otros fabricantes japoneses fueron acusados de vender televisores a color a precios indebidamente bajos en el mercado estadounidense. Y en Japón la compañía recibió una advertencia de la Comisión de Comercio Justo indicando que aspectos de su sistema de venta podrían estar violando la ley antimonopolio. Esto desencadenó un debate público sobre el asunto de los precios. Grupos de consumidores discutieron acerca de qué significaba realmente una ganancia justa. Una gran cadena de supermercados comenzó a vender su propia marca de televisores a color a precios de oferta. Matsushita se vio obligado a bajar el precio de sus principales productos, incluso los nuevos modelos de televisores a color. Nos dijo que nos esforzáramos lo más posible y que trabajáramos duro. La diferencia entre el precio de venta y el costo de producción era nuestra ganancia. Nos dijo que esa diferencia representaba el esfuerzo que habíamos contribuido, que era el premio que nos daba la sociedad. Esa era su filosofía y la expresaba de muchas formas distintas. Matsushita creía que el principal objetivo de los negocios era contribuir al bien de la sociedad. Consideraba que su deber era poner productos fiables al alcance del público a precios bajos y en gran cantidad. En 1973, a la edad de 78 años, Matsushita se retiró del puesto de director honorario y se convirtió en asesor de la compañía. La firma capturó más del 40% del mercado de televisores a color último modelo. Los consumidores habían expresado su apoyo a su política de precios bajos, hecha posible por la producción en masa. Los negocios van de la mano de la sociedad. Así es como debemos pensar. Por eso, una buena empresa siempre contribuye a la sociedad. Y una compañía mal administrada termina envenenándola. Konosuke Matsushita murió el 27 de abril de 1989. Tenía 94 años de edad. En Japón se lo recuerda no solo por su innovadora tecnología, sino también por su búsqueda del éxito comercial en base a buenos productos y precios bajos, y su dedicación a comprender el papel de una compañía en la sociedad contemporánea. Por más que cambien los tiempos, la filosofía de Matsushita conservará siempre su gran valor práctico para cualquier fabricante.